su exposición, luego leo su currículum y ya tiene su tiempo disponible. ¿Puede ser? Bueno, dejo de compartir y luego retorno. Doctor Cotelo. Perfecto. Bueno, primero de nada, buenas tardes a todos de nuevo. Seré muy breve, mi estimado doctor Acuña y Roxana. Simplemente en nombre del Colegio Público de Abogados, agradecer, veo que se sumaron un montón ahora. Bienvenidos todos. Agradecer primero al Instituto de Derecho Agrario del colegio, en la figura de la doctora Rosana Romero, por esta iniciativa y por tan notable invitado que hoy tenemos, y que seguramente nos va a dar una muy linda clase sobre el tema, un tema novedoso, un tema, en lo particular, yo la verdad es que es un tema que no conozco mucho y me viene muy bien esta charla para entender también un poco de estos temas que uno por ahí no, en el día a día de tribunales o del ejercicio de su profesión, son temas que por ahí no los ve tan seguido, por lo menos en lo particular. Así que es un tema muy interesante para entenderlo y desde el Colegio Público de Abogados queremos acercar estos temas también. No es todo familia, penal, hay otros temas también que involucran nuestro día a día. Así que bienvenido sea este tema. Te felicito, Roxana, felicito al Instituto de Derecho Agrario. Felicitaciones a todos los que están participando, a los colegas que están participando. Y bueno, adelante, doctora Acuña. Yo de mi parte simplemente darle las gracias en nombre del Colegio de Abogados por su participación. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias, doctor Cotelo. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los participantes. Tenemos muchos colegas, no solamente de la provincia de Corrientes, sino también de distintos puntos del país. También a los miembros del Instituto de Derecho Agrario. Y nuestro invitado de hoy es el señor Juan Carlos Acuña, es abogado por la Universidad Nacional de La Plata, es asesor y apoderado de pymes agrarias familiares, cursó estudio de posgrado en Derecho Agrario y Ambiental Internacional, fue prosecretario técnico de la Comisión de Legislación General del Senado de la provincia de Buenos Aires, también fue vicepresidente del Consejo Regional Buenos Aires Norte del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, fue presidente del Consejo Local Asesor de la Estación Experimental Agropecuaria Pergamino del INTA, miembro de equipo docente de diplomaturas y como abogado invitado en carreras de grado y posgrado, miembro de la Secretaría Académica de Congresos Nacionales de Derecho Agrario Provincial, es autor de numerosas publicaciones en su especialidad, expositor y conferencista en talleres, jornadas, seminarios y congresos, tanto nacionales e internacionales, sobre derecho público, agrario y ambiental. La temática de hoy versará sobre semillas, agricultores y derechos de la propiedad intelectual. Es un tema amplísimo, como él siempre dice, serán algunas pinceladas y no se agota en el día de hoy. Doctora Acuña, su espacio. Bueno, agradecido, por supuesto, al doctor Cotelo, a usted, doctora Romero, y a todos los amigos de Corrientes, porque sabe usted que me une un afecto especial con Corrientes. Yo tengo un amigo que están en Santa Ana, muy cerquita de allí, y disfruto los lugares y las comidas correntinas, un poco interrumpida con el tema de la pandemia. Solamente voy a hacer una descripción rápida, como bien ha señalado, una pincelada, para agendar temáticamente algunas cuestiones relacionadas con lo que significan las semillas o la simiente, para hacer más amplio, no solamente la semilla como la conocemos, sino partes de tubérculos, partes de oro que son para reproducción y para producción de alimentos, pero que no se agotan en ellos, sino también como insumo para la industria farmacéutica o la industrial, en el caso del etanol, el caso del biodiesel, o sea que hay un montón
de esferas de acción de todo lo que significa la producción vegetal en nuestro país. Particularmente también, bueno, yo estoy en la ecorregión pampeana. En la ecorregión pampeana predominan los cultivos comerciales extensivos y en los cinturones muy importantes de nuestras áreas urbanas, los cinturones hortícolas, ¿sí?, de consumo directo para las poblaciones. Vivo en una provincia que aporta en cultivos comerciales extensivos, cereales y oleaginosos, entre el 45 y el 48% de la producción global, pero también es cierto de que, bueno, es una cuestión que ahora con el tema de los derechos de propiedad intelectual, que no son nuevos, pero ahí existen algunas cuestiones que desde las empresas de agrobiotecnológicas, vamos a decir, están planteando para reformular nuestra ley de semilla, la 2247, que ya tiene largos años de existencia, casi 50 años, vamos a cumplir el año que viene, desde el año 1973, que fue sancionada en el contexto de la, vamos a decir, de las orientaciones de la Unión Internacional de la Protección de Protecciones Vegetales del año 1961, pero también tomó aspectos de las regulaciones en esta materia celebradas y realizadas en Estados Unidos desde el año 1930. Primero quiero hacer una especial señal para hacer un breve y humilde homenaje a la provincia de Corrientes, donde es una de la mayor productora de arroz, ¿no? Especie que es autógama, es decir, una especie que es el conflicto de los derechos de propiedad intelectual generalmente, que son aquellos vegetales que no necesitan polen de otra planta para fecundarse y producir. Se pueden autofecundar, es de autopolinización. Sin embargo, no obstante, esto que he dicho respecto a la naturaleza, vamos a decir, del arroz, de su característica vegetal, ha sido objeto de hibridaciones y cruzamientos entre dos o más progenitores genéticamente diferentes dentro de la especie de arroz. Y esto, cuando hablamos de derecho de propiedad intelectual, quiero señalar que se destaca el rol del mejoramiento vegetal en el caso de la provincia de Corrientes, pero también en Entre Ríos y una parte también ahí en Santa Fe, Chaco, Formosa y Misiones, con respecto a la labor del Estado a través de su Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Tienen una gran, o sea, hay dos grandes centros, Concepción del Uruguay, que está en la vecina Entre Ríos, pero también el Sombrerito, que está en la provincia de Corrientes. Lo que me permito hacer una rápida introducción, esto que voy a tratar de expresar y de compartir no son opiniones cerradas, es un carácter descriptivo, que ensayo algunas hipótesis, algunas consideraciones, algunas reflexiones, pero también muchos interrogantes que están lejos de agotarla en mi intervención, obviamente. Y continúan un poco una iniciativa que nació ya el año pasado en el Instituto de Derecho Agrario y Ambiental de Belleville, Córdoba, a través de gentil invitación de la doctora Luis O'Neill. Continuó con el doctor Meca de la Universidad Nacional de La Pampa en este año, y esto me ha generado un gran desafío, porque convivo, soy miembro, y debo decirlo con absoluta honestidad para ser comprendido también desde dónde uno puede enfocar estos temas, hablo desde el campo de la experiencia del territorio en la actividad agropecuaria, agraria y pecuaria en sus distintas facetas. Sin duda, las variedades vegetales con fines alimentarios, medicinales e industrial no solo son desarrollados, como decíamos, por el sector privado, sino también por el Estado a través de sus universidades públicas e institutos tecnológicos, como el caso del INTA, pero también con convenio, el caso de la Universidad Nacional del Litoral, en este polémico tema del trigo HB4, que lo impulsó, o vamos a decir lo que significaría la investigación básica, la doctora Chang. Y indudablemente todo ello hace que el fundamento de la necesidad de los recursos económicos para financiar la investigación de desarrollo de nuevas variedades no solamente es una exigencia que se le atribuye nada más que al sector privado, o al sector privado como se denomina genéricamente de los agronegocios, sino a los estados, y no solamente en nuestro estado, también en Japón,
En este momento Japón está revisando todo un proceso respecto del tema de variabilidad genética en vegetales. Ellos tienen un gran desarrollo en cultivos aeropónicos y lo que significa sobre el agua, que es algunas cuestiones que son muy discutidas, porque indudablemente nuestro planeta tiene, como para tener en cuenta qué es lo que de qué estamos hablando, es que este planeta genera recursos alimentarios en este momento para 7.500 millones de habitantes. En el 2005, los organismos internacionales nos decían que iban a llegar a 9.000 millones en 2050. El año pasado se revisó y estiman 11.000, 11.500. Y esto cuando los suelos proveen actualmente el 95% de los productos alimenticios, más allá de aquellas funciones que yo señalaba, que también son productores, los vegetales, de insumos para la medicina, la industria farmacéutica, como también para la agroindustria. Indudablemente, siguiendo un poco a Vergel, de un trabajo que participó también la doctora Romero, dirigido por Casellia y Vergel, coordinándola hace unos años atrás, hace algo más de 13 años creo yo, respecto de que se apunta que el sistema puede considerarse un instrumento de políticas públicas, en este caso que se otorgan privilegios a particulares o instituciones a través de este derecho de propiedad intelectual que durante el plazo asignado por la ley tienen una suerte de derecho absoluto. Derecho absoluto que no significa excluir la posibilidad de que en algún momento, por situaciones extraordinarias, esos cultivares, bajo este derecho de propiedad, sean sometidas al uso público restringido, como dice nuestra ley de semillas. También es cierto que dice algo interesante, Vergel, dice, ya se confunde, ya al siglo XXI, que estos derechos de propiedad intelectual evolucionaron de la figura clásica del fitomejorador. El fitomejorador es el técnico, paratécnico, ingeniero agrónomo, o biólogo, ingeniero en alimentos que participan en el desarrollo de la investigación sobre estos vegetales para su mejoramiento, tanto en sanidad como en niveles de producción. Pasó y está transitando una etapa donde ese inventor, en realidad no se trata de derechos de propiedad intelectual de ese inventor, sino de los derechos de los inversores que financiaron el proyecto de investigación. Y tenemos sobre dos causas, voy a citar nada más que el tema de Monsanto, que ahora es propiedad de Bayer, que tiene una protección de la ley de patentes en 2001 en Argentina, iniciada en 2001, fue otorgada en el 2009, con vencimiento en el 2021, o sea, venció el año pasado, de una patente registrada bajo el título de molécula de ADN recombinante, método para producir plantas tolerantes a glifosato. El titular es Monsanto Company, los inventores Heck, Rodríguez y Balson. Es decir, los que desarrollaron realmente la investigación y el desarrollo son estos tres científicos, pero es quien la empresa se retuvo, obviamente, se detenta el poder respecto de esta titularidad de derecho. Aquí hablamos de los paradigmas, es interesante, yo lo voy a dejar nada más que agendado, pero nosotros hablamos de paradigmas muy livianamente a veces, inclusive hasta en nuestros ámbitos académicos, y a veces es necesario reflexionar al menos, esto me propongo, que es un poco para referirnos a los modelos o maneras de pensar o pautas para la investigación que puede conducir al desarrollo de una teoría. Esto, por ejemplo, hay varias teorías del desarrollo de la agrobiotecnología, también hay teoría de la agroecología que desarrolló Altieri y Nichols. Sin embargo, el tema paradigma se le atribuye a Kuhn en el año 70 y tenemos al menos tres formas de enfocar para la construcción mental y referencial de ese paradigma. El positivista de Comte, Durkheim, Nayar, Leolejo, Mill, Popper, el interpretativo, que es aquel que salen todos de la escuela alemana en general, relacionado con el que para superar las limitaciones del paradigma positivista, que nosotros los abogados estamos formados dentro de esta estructura de paradigma positivista, de las ciencias sociales. Husserl sería el referente más saliente de esta
de este enfoque interpretativo de desarrollo de los paradigmas. Pero tenemos a partir del 70 la irrupción de un paradigma que es el que predomina hoy en los enfoques, no solamente a nivel académico, sino también a nivel de los sectores de empresas, que es el sociocrítico de la Escuela de Frankfurt. Aquí tenemos obviamente interesantísimos autores que son de actualidad mencionados, el caso de Marcuse, el caso de Habermas, el caso de Freire, que aspiran que este paradigma es unir la teoría con la práctica, confrontarlos permanentemente para ver si lo que uno teóricamente está construyendo puede tener verificación en la práctica y hacer ese feedback, ese retorno entre práctica, teoría, teoría, práctica. Esto es interesantísimo como una manera de que en este caso los operadores jurídicos, agraristas, enfoquemos con nuestra mente el estudio de investigación desde el campo jurídico, obviamente, de estos procesos, pero que naturalmente tiene una gran influencia de todo lo que es el ambiente, la naturaleza, los vegetales, los animales. Bueno, yo lo que podemos decir que podemos ensayar, o sea, las distintas hipótesis de investigación, inclusive he visto muchos proyectos que los celebro obviamente porque todos tienen importancia para poder evaluarlo, indudablemente nos dan modelos y proposiciones teóricas de las cuales vamos construyendo conclusiones. Muchas de esas conclusiones hay que confrontarlas naturalmente con lo que pasa en el territorio. Uno de los problemas que enfrenta el derecho es que si bien la construcción básica podemos situarla ya en 2000 a.C. respecto de que los viejos sumerios hacían sus leyes a partir de toda la cuestión vinculada, salió de pantalla, de todo el proceso, lo agrario tenía una significativa importancia. Yo lo que voy a proponer rápidamente, que vamos, ¿se está viendo? ¿Se está viendo? ¿Hola? 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 Tengo cambiado. ¿Se me escucha? Sí, doctor, intente compartir pantalla ahora. A ver, porque iba a empezar a ver. Bueno, los elementos básicos para construir escenarios hipotéticos para la investigación, indudablemente nos empuja hacia una visión prospectiva, es decir, imaginar, suponer, construir mentalmente cuál podría ser el futuro. Aquí tenemos unas tendencias claras, los recursos naturales se agotan, son finitos. Disculpe, doctor, ¿está compartiendo pantalla ahora o no? No, ahora la comparto. Si me da un segundito la comparto. Mayor exigencia de alimentos a nivel del incremento poblacional y mayor nivel, por supuesto, adquisitivo de quienes son sus consumidores, la variación en el consumo debido a los cambios de los hábitos alimenticios, el aumento de la presión sobre los recursos naturales disponibles, cambio de las condiciones agroambientales de producción, producto en alguna medida o impacto de los cambios, vamos a decir, producidos por lo que significa el calentamiento global antropogénico, ya que los naturales son ingobernables por el humano, y que suceden también, la disminución de la disponibilidad del agua, un recurso vital para la producción, la migración de población rural a centros urbanos, incremento de la tecnología, sustitución de combustibles fósiles por otras fuentes de energía alternativas, movilidad global de los grandes capitales hacia la economía verde. Algo que en Argentina y en nuestros ámbitos todavía no ha tenido, creo yo, la importante, vamos a decir, abordaje, y que es un desafío. Desde el año 2010, con la ECO+10, se incorporaron los primeros instrumentos de economía verde. En nuestro país, hace 3 años, se sancionó en la Comisión Nacional de Valores una estructura para la emisión de los bonos verdes, o de sustentabilidad, algunos le llaman. Bueno, el tema de los bonos de carbono, que son los bonos del Estado, en cuanto que cada Estado puede ser un emisor neto o un generador neto de contrarrestar ese carbono emitido, sobre todo en los países industrializados. Bien, yo lo que propongo
a compartiendo pantalla aquí. Bien. Todo esto nos deja en un escenario, un poco siguiendo lo que nos propuso la doctora Romero, lo que significa el predominio de la ciencia y la tecnología aplicada a la producción de alimentos. Nos vamos a focalizar ahí, si bien tienen el uso medicinal y el uso industrial. ¿Qué pasa con el productor que uno puede ensayar como posibilidad, probabilidad? Es que ya el proceso de mejoras e ingeniería genética y todo lo que significa lo que son la ciencia y tecnología aplicada a las variedades vegetales, no solamente en la producción, sino en las cualidades nutritivas, en la segunda generación de ingeniería genética, es si el productor agrario, como hoy lo conocemos, propietario de su producción, que genera commodities, un producto indiferenciado, va a un mercado disponible o de futuro, pasará a ser un prestador remunerado por servicios de producción a la industria alimentaria medicinal y su producto. Y si la ciencia